No, I know. Sonido, sonido. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta segunda sesión Good del afternoon. Welcome to the seminario de second Docs Forum, de esta edición, esta sexta edición session del Docs Forum, for con la the importante sixth presencia de un documentary cineasta forum que with desde the mi punto de presence vista no of a necesita presentación, filmmaker más allá that que doesn't ayer need any buscamos dar un introduction poquito de other escenario, de than antecedente de given quien some se trata de Lech backgrounds Kowalski, about para quienes pido him. un Lech aplauso. Kowalski, a round of applause for him, please. Damos una disculpa por la demora, Our se retrasaron apologies la for the sesión delay. The de prensa, hubo una conferencia de prensa y debido a la importancia que tiene Lech Kowalski y por supuesto que a su generosidad y al interés que tiene en platicar, se debe esta demora. Antes de comenzar, quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes estuvieron el día de ayer? La gran mayoría. Para los demás, esperemos que esto sea enriquecedor. Es un seminario un poco de ideas, pero ayer, como platicábamos, también se trata de que sea interactivo y que ustedes puedan colaborar y hasta cierto punto expresar sus inquietudes, tanto como cineastas o a lo mejor como personas interesadas en esto, o simplemente como comunicadores o una persona que tiene todo el derecho de estar aquí, junto con alguien como Lech Kowalski, que sin duda tiene una gran trayectoria. ¿Todos hablan inglés? Bueno, ¿quién no habla inglés para empezar? Muy bien, hay unos traductores, hay unos equipos de traducción, no sé si ya los tengan incorporados, porque mucho del material que eventualmente se va a ir transmitiendo, pues va a ser, pues obviamente en inglés, la plática es en inglés para que no haya tantos saltos de comunicación y pues por supuesto que les agradecemos mucho por estar aquí, no se pierdan las demás actividades, hoy incluso hay una proyección del reto DocsDF en Regina, prácticamente después de que terminen de charlar con Lech Kowalski, pues los invitamos a ir. Así que bueno, it was great mi nombre es Alberto Galde, por cierto, y les agradezco estar aquí. It was great yesterday to watch all the tweets, for example, all the streaming, all the fuss that you made. de tu trabajo, todas las frases son muy inteligentes, donde hablas de dinero, cómo puedes ser esclavo de un proyecto, cómo involucrarte sin ser demasiado involucrado o estar demasiado involucrado con la gente. Yo veía los tweets, por ejemplo, cómo quieres capturar imágenes, en qué manera, para narrar una historia y todo lo que puedes decir del coreógrafo del momento, especialmente cómo querías cambiar un momento al ingresar directamente, sin interferir, la manera en que esta cámara tiene este poder, la responsabilidad, muchas de las cosas sobre tu activismo, cómo lo has llevado y que es parte de, es como tu heroína. Yo buscaba, por ejemplo, los sentidos del cine en muchos lugares y realmente pienso que es enriquecedor, que sea realmente una filosofía de vida. ¿Has escrito al respecto? Generalmente escribes o tienes cierta manera de poner esto en otros lugares además de tu página de internet. I write all the Sí, time. yo escribo todo el tiempo. I haven't published it No he publicado because, I mean, I publish it in little, it gets porque out there in little bits and pieces in different ways, but I actually solo en I've pequeños been working on kind of a, tramos, pedazos de diferentes I don't know how maneras, to call it, like a pero book that I will no tengo algo eventually que put together, pudieras but I have a llamar lot un of writing libro, that I que work on. I finalmente mean, pudiera a lot of my ideas come out of hacer en just un solo writing. libro, pero muchas de mis ideas las Writing pongo about por something and then escrito, I'll write about something escribir and then eventually I'll come to sobre some ideas algo. that may be what I Son make a movie about. ideas I de mean, las I que have yo written a pudiera lot of hacer un stories.
that I wanted to make filme into films historias or themes. que yo quiero convertir en More than I believe películas, films, temas. because this is part of the job of a Es parte filmmaker. del trabajo And de un then I have cineasta, to me make a decision, is parece, it gonna- is y it going to tengo be que worth for me tomar to decisión de try lo to que spend va 2 or 3 years on a a hacer el project? trabajo Because para that's how mí. much time a film Un takes proyecto sometimes. de 2 o 3 años And if quizá it's te worth it, lleve then I'll mucho say yes. tiempo, por And eso if es it's not worth it, or valioso if I'm afraid en or ese whatever, inter if I poder get into escribir. another mood. I Si try to- tienes otra you have to be percepción o careful when you choose sentido, subject matter, especially nowadays. Because time is moving especialmente so ahora fast porque el tiempo se mueve tan that rápido you have to be able to keep que up with tienes que an idea and keep mantenerte it fresh for al yourself and get tanto it de out las there so ideas, de it hits a actualizarte, zeitgeist, it hits a moment de where cuál the es el audience will be momento interested in this cuando tu film. público And esté interesado traditionally, you know, a lot en of una films take a long película. time to make. Muchas And películas we have to Hello. sí, ya llegó. Okay, it's back. Ya regresó. I don't know, this happened yesterday. Esto también pasó ayer. Maybe we can close the door? Podemos cerrar la puerta. It's distracting. Distrae. Gracias. You know, it takes a long time to make a film, and you have to Lleva make sure mucho that tiempo you hacer don't una get tired, película. Hay que you don't get bored with asegurarse it, que no te and you finish it canses with o the same te kind of energy that you began aburras it with. y So termines you have con to- la misma energía I'm con que careful when I iniciaste. decide to actually make a film. Having Tengo said that, cuidado I think- cuando yo empiezo una know, película. I guess everybody here is interested in making films. Creo que aquí todos I'll están talk to you as interesados en filmmakers, hacer but I think that what happens, películas. Hablamos con cineastas. with films sometimes, Pero which is quite irritating to me, a is that veces people es think muy of- they irritante work on an idea la for a long cuestión time, de que la gente and they piensa work en on the una idea, idea and they research it, mucho and they work on the tiempo, idea, and I think investigan. they work on it too much. Creo que la I think piensan that sometimes demasiado. it's good to En maybe go out and ocasiones shoot es and find an bueno idea as you're shooting, and lanzarse this is really- y empezar to a me, this is very filmar exciting. In other y words, obtener esa sometimes, idea. and this A has happened to me in veces, my y life, is esto I me ha go and I pasado en shoot mi vida, something because empiezo I'm interested in something that's a going on. I'm not really sure what rodar it is. y empiezo a And then ver out of that qué shooting, es. a film Y will cuando evolve. empiezo a And it's disparar, a very different way to make a ya film. sé dónde va a It's ser el much harder in tema o some cuál va a ways, but ser. it's also Es difícil a very veces, exciting pero because también then es you're muy dealing with- emocionante porque you're ahí actually writing with your estás camera, and you're escribiendo con discovering tu things cámara y in a very descubres first-hand kind of way, cosas instead of de working it primera out mano en intellectually. lugar de hacerlo a And nivel so intelectual. there's many approaches to films. I Hay think muchos that enfoques que that approach pueden is very interesting. tener o And I think that acercamientos if a una more people work película. that way, Y with talent, también of es course, bueno trabajar así it con makes the talento, film, por documentary supuesto. cinema more exciting. Hace que el I think that one documental of the sea problems más that I have with cinema now, emocionante. with- Uno I'm de talking about los documentary cinema, eh, is that a lot uno of de it los is documentales specific about a subject. es muy And I'm watching a específica film con about, un you know, tema, abortion or por ejemplo, el lesbian aborto, rights los or car derechos de accidents or whatever, and sometimes I las get tired of that, lesbianas, you know. accidentes de I autos. wanna- Yo estoy ya prefer to see cansado films de about esto. humanity, Prefiero and ver in películas back of the sobre film is maybe humanidad abortion or car accidents or whatever. en lugar de You know, a lot aborto. of films are Hay about muchas issues that are películas like, sobre important in our problemas culture. que son And of course, this importantes kind en of nuestra approach is very cultura. important Y el because enfoque this sí es information muy is importante porque la But información es sometimes I think importante, we pero a have too much of veces those creo kind of films. que hay Yeah, demasiado de maybe esto. film is not only about Quizá la some película film that you can read. No es Exactly. solamente algo que pudieras leer. You know, like, Sí, you know, they're claro. having the Maisel films here, Como some of them, and, las you know, películas these de films, Maisel. it's not just about the Beatles. No you know, it's solo not just sobre about los salesmen, there's Beatles something else o going los on. And I vendedores think o algo that, más que está it's like pasando, drama in a kind of sino way, como about drama people's lives, and sobre I la kind vida of de las miss that in a lot of personas. documentaries now, Yo you know. eso lo extraño I'd like to see more, en los artistic documentales. kind of approaches to Me gustaría ideas, más as opposed to un technical approaches enfoque to expose artístico something, en to lugar show, del you know, técnico, the exponer problems of algo, nuclear energy, los etcétera, problemas etcétera. de la energía And nuclear, that is a kind of etcétera. filmmaking, and there's a place Esa es for it. una de But las clases sometimes I just wanna de really say, hacer "Wow, look at cine. this fucking world." Pero And ve este the Amazon, mundo, things are por going ejemplo, on. el Amazonas, And lo que it's está about, you know, pasando about our planet, about en people, nuestro about our life, planeta, instead la of about specific gente, subjects, you sus know. vidas, en lugar de un I hope tema it makes sense. específico. No, Espero I que tenga think it lógica lo does. que digo. I think it does. Sí, And, sí, well, sí la it's tiene. something that we started to see. Es algo que I think comenzamos it's a ver, interesting me to- parece que es interesante us to speak about para one of nosotros hablar some of your films that you made in de the algunas de las early películas 80s, for que hayas example, hecho a inicio de la and through the década de 90s, los although it's 80s a o different 90s. stage in your
Es una etapa diferente en tu carrera, con otros temas, como mencionaste, otros temas de interés, otras etapas. Pero, por ejemplo, cuando hiciste la película de la industria pornográfica, después hiciste otra película que se llamaba Walter and Cutting with Watman, Walter Watman, que es un personaje muy interesante, exactamente. Él tenía un puesto en Wall Street, creo que tenía un editorial en el Wall Street, y él hablaba sobre el mercado de valores, y esta semana estaba dando consejos sobre cómo invertir, qué tipo de compañías o acciones. Era ese tipo de trabajo, pero era un hombre de negocios serio, tenía mucho dinero. También él hizo una película, Daisy, no sé si la han visto. Walter era también un cineasta. Tenía como 70 años cuando lo conocí. Le gustaban las mujeres fuertes, pero tenía cierta fantasía sexual con mujeres grandes que lo pudieran cargar. Y él era bastante grande, pero en ese punto yo estaba involucrado en la industria porno y me interesaba ver estos actores y ver qué pasaba. Así que filmamos en su casa. Fue hermoso y tipo bacanal. Tenía 70 años y la otra persona tenía 19. A él le gustaban las mujeres de senos grandes y esta era de senos pequeños y chiquita. Es interesante para mí pensar en eso, porque era algo ridículo, pero era increíble. Yo dirigí esta película con este material. Era una exploración del encuentro de dos edades, una persona muy joven y otra persona en edad avanzada. Una película muy efectiva. Ni siquiera sé por qué la hice, pero decidí hacerla porque estaba interesado en lo que se dio. Persiste esta película y es bastante poco usual. Yo también decía eso porque no solo se trata de intelectualizar. Generalmente tú filmas en la calle, te documentas o exploras con las experiencias. Por ejemplo, en la película Gringo, estás en esas áreas, los suburbios. De alguna manera haces el guión de las escenas que recrean no actores profesionales, sino más bien las emociones. En Gringo, o la historia del Yankee, se lleva a cabo en Manhattan, en Nueva York, donde yo residía. Una de mis películas, o de mis cines favoritos, están en Manhattan. Yo quería hacer una película que fuera un homenaje a ese cine. En esta película, lo interesante era que este vecindario era un lugar en donde viven muchos inmigrantes, a donde llegó mucha gente a vivir en todo el siglo XX, que eran extranjeros y que eran artistas, algunos delincuentes. Richard Hill vive ahí. Tiene una historia muy rica. Ahí se dio, por ejemplo, el escenario tipo punk, artistas. Está entre la calle 40 y Manhattan. También es un escenario de drogas a finales de los 70, inicios de los 80, a donde la gente de Nueva York viene a las fiestas a buscar drogas que son distribuidas por hispanos, puertorriqueños y ese tipo de personas. Un vecindario en donde el español es común. Mucha gente aprende español
de las calles. Conocí un personaje que vivió en esta área, que estaba involucrado en el cine punk. Era un hombre de edad media, le gustaba comprar drogas, pero sí, de hecho, es peligroso. Imagínense, en este vecindario había un mercado, ibas ahí y había a veces 500 personas en cola tratando de comprar estas drogas. Había diferentes grupos, competencia, se mataban entre sí. Era un vecindario con mucha actividad. La primera calle, segunda, tercera, la segunda, tercera avenida, la avenida A, B, C, D. La D era la más peligrosa. ¿Se atrevió a ir ahí? Era un blanco. Se veía raro ahí. Gringo, que es el personaje principal que va ahí a comprar drogas. Y hablábamos ya de la gente blanca que va ahí. Le pagaban con drogas porque él era drogadicto. Me fascinaba porque llenaba la industria musical, la del arte, todo el mundo estaba involucrado con drogas de una u otra manera. La gente ganaba dinero ahí y construía sus casas en Puerto Rico, en el Caribe, con millones de dólares. La mayoría hispanos, y quizá atrás había una gran mafia, pero me fascinaba esto y era parte del ambiente musical, de la escena. Decidí hacer una película sobre esto y la manera de hacerlo fue con gente real. Durante 3 meses filmé. Okay, is it working? Okay, because all the action took place at night. I mean, junkies don't get up at 9 o'clock in the morning. They get up late, and people came in to the neighborhood late to buy this Llegó stuff. al vecindario después. La mayoría de la escena era en la noche. My crew and we were shooting in Pellicule. Mi equipo y yo estábamos filmando una película pornográfica en la noche y filmamos las escenas poniendo la escena rápidamente. Mirábamos durante el día o durante algunas noches qué pasaba. La noche que decidí empezar a fotografiar, dupliqué lo que había visto anteriormente. Así que yo escribía el guión, el argumento a medida que yo estaba filmando. A veces no aparecía la gente y me decían de repente, oye, no hay un arma, donde había un arma en la escena. Así que fue interesante con el material que yo estaba filmando. Es de alguna manera un documental y de otra manera no, es como una película realista. Aunque las drogas son reales, los drogadictos, la gente que compra las drogas es real. Hice una regla, no quise cubrir las caras. Dije, si no quieres que se vea tu cara, no puedo ponerte en la película. Y todo el mundo lo aceptó porque pensaban que era bueno hacerlo. Yo hice la película. Al final, cuando estaba editando, decidí grabar a los personajes principales con sus emociones. Grabamos eso y lo pusimos en la película, lo unimos. La película fue bastante controvertida porque es muy gráfica. Yo filmé las escenas que pensé que eran artísticas. Hello. This is okay, the sun is coming.
The sound is coming back. This is very strange. I wonder why this is happening. Es It's like a muy fucking extraño. movie, ¿Por qué está pasando esto? Es como un cine, caray. Como una película. Hay gente que fue asesinada durante el día, había tiroteos, había muchas escenas. Era la manera de trabajar ahí. Así que es una película muy real. Cuando se terminó, había una prisión en Nueva York, Rikers Island, creo que es la más importante, una prisión brutal, muchos jóvenes convictos. Conozco gente muy rica que estaba tratando de ayudar a los prisioneros y ese tipo de cosas. Prisioneros, perdón. Creo que se hacían 7 escenas en cuartos muy pequeños. Todos eran prisioneros de diferentes edades, hombres menores de 18 a 20 y tantos, mujeres, y después los separaba en grupos durante la semana. No podían apagar las luces porque no sabíamos quién estaba en ese cuarto, así que las luces prendidas siempre. Lo que pasaba es que en ese punto tenemos de presidente a Reagan. Las drogas eran populares. Decidieron que esta película sería perfecta para mostrarse con una película antidrogas. Así que le empezaron a llamar una película antidrogas. Fue revisada por varias personas que a mí no me agradan, ya hasta los nombres se me olvidaron. Los reaccionarios se apropiaron de esta película para sus necesidades. No entendían el humor de la película porque había mucho humor, pero más allá se la tomaba muy literal. Porque esta película se burlaba en los 50, por ejemplo, con los cines antidrogas, decían, este hombre fue un drogadicto durante 14 años y de repente se despertó y dijo, Dios mío, mi vida ha cambiado. Se lo toma muy literal. Esa es la historia de esta película. ¿Cómo hiciste tu película? ¿Hiciste una imagen para mostrar a la gente que consume drogas, que les llamas junkies, drogadictos? Se relacionan con César Chávez, la gente que lucha por los derechos humanos. Hay grandes líneas cuando dice, vendemos drogas, pero no tenemos que matar a nadie o dañar a nadie. Eso fue tomado no solamente por los conservadores o la... ¿Los conoces? You can tell us. Ellos son los que tienen películas muy raras como The Toxic Avenger. Ellos querían que leyéramos y quisiéramos cosas un poco más locas que yo no estuve de acuerdo. Ni me acuerdo la historia. Yo distribuí la película que tiene una vida muy específica por el trauma. Pero el trauma es muy duro y traté de hacer una nueva transferencia al video porque esta película se filmó durante noche y yo pensé que si se hacía una nueva transferencia sería magnífico. Mi película fue también remasterizada en tipo cine y pensé que era bueno porque tendría una buena vida, una nueva vida, pero trauma no, porque era demasiado cara. Yo la remastericé. De esta manera pude ganar más dinero con ella. En esta película también tú retratas a la sociedad hispana allá. Esta cultura de la droga fue una de las pocas maneras en que la cultura hispana, los parias, pueden ganarse la vida
por ejemplo, siendo una persona que se dedica a limpiar. Es la ciudad de Nueva York, el barrio, la gente vive ahí en lugares muy pobres, edificios muy pobres, y viven durante generaciones ahí. La música caribeña, la salsa es magnífica ahí. Es un lugar muy aislado de la cultura neoyorquina blanca. Hay gente en estos vecindarios que ni siquiera habla buen inglés. Encontraron entonces la manera de ganar dinero, y por eso esta película es política, porque esta es la manera en que ellos luchan contra el sistema que no les da oportunidades. Hay algo interesante en la historia que yo quiero decir. Quizá no estén de acuerdo, pero así la veo yo. Es una tradición. Si ustedes ven el sistema médico estadounidense y cómo se conecta con el sistema de seguro social en Estados Unidos, esencialmente lo que pasa es que a la gente se le da dinero para sus medicamentos o como previsión social, pero ese dinero no va a la gente. Si obtienen su medicina, pero va a las farmacéuticas, y estas medicinas se utilizan a la gente para reprimirlas. Y ese es un muy buen ejemplo de lo que está pasando, lo que pasó en Nueva Orleans. La gente negra que vive en estas áreas, o la gente que durante 3, 4 generaciones no tiene educación o viven del gobierno y venden una cantidad tremenda de medicamentos para reprimirlos de alguna manera, y se los venden a las farmacéuticas. Y hay que ver esto de esta manera. Muchos de estos vecindarios que yo menciono en Nueva York fueron muy afectados. We're back. Ya regresamos. ¿Hay algo especial aquí? Solamente puede hablar uno durante cierta cantidad de tiempo. Un paréntesis breve. Habló 2 horas y media con la prensa. Sí, de cualquier manera, llegamos al punto. Este vecindario estaba infectado por la heroína que llegó a Estados Unidos debido a la guerra de Vietnam. Esta gente que vivía en este vecindario, muchos de ellos se hicieron drogadictos y también aprendieron cómo hacer sus contactos para vender heroína a los gringos que iban a comprarla. Así que es una situación económico, política, social muy difícil. Desde este punto de vista, si eres un jovencito que creces en un barrio y no tienes otras oportunidades, para las únicas son como trabajar como basurero, y ni siquiera porque tienes que estar en el sindicato, o como empacador en una tienda de abarrotes. Tu única oportunidad es convertirte en narcomenudista. Entonces, yo sé que lo único que pueden hacer es vender drogas, y hay los halcones, hay otros que avisan que ahí vienen los de la pandilla contraria, otros están revisando los edificios, avisando si llega la policía, etcétera, etcétera. Y luego los que están arriba. Es una estructura social muy compleja y todos ganan dinero, y la mayoría se hacen adictos. Por supuesto, esto se combina con prostitución, y también tenemos la epidemia del SIDA, porque hay muchos homosexuales y casi todos empiezan a contraer SIDA. Durante este proceso
se most of the descubre people que in los this film died from drogadictos AIDS, empiezan a including the main enfermar de character. SIDA. So there's a historical context to Así this que hay un which is contexto very big histórico que es muy and grande very American in a way. y muy And estadounidense de you were cierta able manera. to not Pudiste get that involved with no involucrarte tanto. you were speaking yesterday that Ayer it was hablabas important que era for a importante filmmaker to not para un get that much cineasta involved no with involucrarse the demasiado characters. con los And right now you're speaking personajes. about a political Ahora film estás with all hablando these de una issues. película It's de not tipo black, it's not político con white, todos esos it's problemas, no es de mostly- negros, no es de you're ending, blancos. for example, with John Spacely going in a skateboard, Acabas listening while we listen escuchando to lo que Since I Don't Have You dice el Anymore. drogadicto, It's que ya no easy to tengo not más. get involved, or ¿Es fácil what no do you think involucrarse are- o qué is the opinas? moral obligation, ¿Cuál es or la if it's obligación one moral of si es que you as a existe filmmaker? contigo Well, como I mean, you know, cineasta? I mean, the kind of Si es film, que la I hay. can only speak for myself Solamente because, puedo hablar de mí my mismo, situations are unique to porque myself. mi situación es And, I mean, única conmigo mismo. I get quite involved with people's Yo me lives when I make a film. involucro mucho en la But I vida de have las to- personas, I can't pero become a friend no me to puedo hacer someone who's amigo in my film, de alguien que esté en mis because then I would lose películas, my porque objectivity pierdo in making mi the objetividad documentary. So it's a al very hacer fine el line. documental. Es una In línea that film, muy I became fina. En esta quite close to the main película character, me Spacely, acerco mucho Gringo, al as it was personaje the name of the principal, film, gringo, because en we este were- caso de la película. He lived on a Él rooftop and he had no vive money. And en una he was azotea, working no on tiene the film dinero, and trabaja en la let película. me tell you a story about Te quiero contar this una is a moral historia. problem. Es un problema moral. In order for him to Para survive, que él sobreviva, he sold drugs, right? vende drogas. So for that time period that I was filming with Durante him for este 3 periodo, months, actually yo it was estuve more than filmando 4 con months, él because I was 3 working o with más him, de 4 meses en learning about realidad, things, but y I aprendí spent a lot of mucho time de with eso. him, so he was not able to go out and work No podía salir y trabajar, él, to support himself para and get money mantenerse for his drugs. So y obtener it was dinero my para su droga. responsibility to pay him. Entonces, era mi responsabilidad I knew that he was pagarle. using the Y yo money for sabía drugs, que él utilizaba ese dinero but para drogas. but I had to do something, 'cause Pero yo either, tenía que hacer algo. if I didn't give him anything, Si no le daba then I'm nada, just using him and, lo estaba he had to survive. usando y So él I tenía had que to- it was always very sobrevivir. complicated Así because- que todo esto because es with muy junkies, complicado there's never porque enough money. los drogadictos And nunca sometimes it tienen became- suficiente it became dinero. very complicated to the point where in those Llegó days a they un were punto selling tan the complicado. En heroin in aquellos little días, packages for $10, la and we were heroína te filming something, costaba and Spacely $10 por would 2 say, paquetitos I'm tired, I'm not chiquititos. feeling good, I need Y me something decía, more to keep going. estoy And, the crew was cansado, waiting, necesito and we had to make a más. decision. Y Do yo we get him tenía que more tomar drugs? una how decisión, do ¿le we doy deal más with it, drogas? ¿Cómo I never enfrento bought the esto? drugs, Nunca compré las because it was- drogas yo, we just had a certain kind porque of solamente deal between tuvimos him and I, un where trato if he got entre money, él he y would yo. just have to Yo deal le with daba it el and dinero y get él tenía this thing que himself. ver But esas cosas all- por sí it always mismo. became very complicated. Pero when you have siempre these fue kind muy of complications, complicado you y cuando become tienes very este close to tipo de somebody, complicaciones te because acercas mucho a la you're using persona the person as porque a filmmaker, utilizas I'm a la using him, persona, and yo como as a character cinematógrafo in my lo film, in the utilizo position como he's personaje en mi he's película using me. en una posición en And la of que course, también there me was está issues of utilizando a mí continuity, y por like, for instance, supuesto I would- vienen sometimes los I would aspectos come de and, continuidad to shoot y something and he would leave muchas his- he left veces his yo shoes quería somewhere, filmar and I algo y él needed him dejaba sus always to have the zapatos same en pair of algún white lado shoes. y yo quería So que siempre there's tenía que always tener these los little mismos crazy zapatos problems, blancos y and él traía otros, ¿no? sometimes we had a No plan sé, to eran shoot estos something, problemas a and he veces. had a Teníamos fight el with plan de a hacer una Hispanic guy filmación y el for señor whatever iba y reason, se and we peleaba couldn't con uno go de back los there and hispanos y film. entonces ya no So podíamos I had hacer to la talk to the filmación Hispanics about y this, tenía que hablar about con los allowing us, hispanos and para arreglar el you know, problema y así. This always created a lot of Esto turmoil, siempre and causó when you muchos have turmoil problemas like y this, cuando tienes you- este tipo you de begin to know problemas, someone really well, empiezas a conocer and the mucho a better you una get to know persona them, y the empiezas a more conocerla cada vez más influenced, con you and they become by your esta interpersonal influencia relationship, you que know, se and desarrolla all en the la problems. relación So interpersonal, this is pues what I'm empiezas saying, a you have to be tener una careful about this relación kind of que hay thing, que because tener at some mucho point cuidado, it may porque en un come in momento the way dado of making a puede good film, because then you interferir have, en el you know, desarrollo a de una film buena is just- película, let's porque en face it, a realidad film la is just a película, film. vamos a enfrentarlo, It's- es it's- una it's not película really y real ya, life. It's kind no of an es la vida illusion of real, real life, es como even una though it ilusión is de la a- vida you know, it's a real. documentary, Entonces etcétera, sí, es etcétera. un documental, And this one was etcétera, like I said, etcétera, a pero como lo neo-realist dije kind en of ese film. But it's entonces, still just este a film. también era como And una when it película un becomes poco involved with real irreal, life, then que involucra the la vida illusion I'm real, trying pero to al create with mismo the film tiempo gets- estás tratando could de get crear lost, una you know. ilusión So y se it's puede complicated. perder si no cuidas esos And detalles. it's Es muy complicated complicado. also, it Además, should have también es been muy to
complicado y to también find the debe funding ser for making this kind of difícil film. encontrar el financiamiento para este tipo de películas, ¿no? ¿Quién fue el valiente que se atrevió a financiarlo? Presented this
¿Cómo this was- logró this is- I can talk esto? about this for hours because Puedo there are a hablar lot of horas stories about it. enteras, porque tengo This miles de was- I was anécdotas making al these films respecto. before there was, No like, estaba really haciendo funding for these películas kind of films. antes porque nadie And it was in quería New York, and New York financiarlas, pero had- era Nueva York. we had, Y en Nueva York teníamos called a pues limited, lo que se contract, llamaba como contrato meaning that, ilimitado. a Esto limited significa, partnership, I'm sorry, perdón, meaning una that people sociedad would give money ilimitada, es decir, que la and they gente would buy daba shares in the dinero film y podías comprar with the como idea that acciones en later la on they would give película money back, y posteriormente se based on te how much they regresaría tu invested. dinero en And base a sometimes la the shares would inversión, be ¿no? 5,000, No sé, sometimes acciones 1,000, por 5,000, et cetera, por et cetera. 1,000, And por these 10,000, films usually etcétera. cost around Y estas películas en realidad cuestan $250,000, alrededor de something like that, $250,000 not cada very una, much. más o menos. No tanto, no son So caras. I've done Entonces, many things he to get hecho money. muchísimas cosas para conseguir There was a dinero. Por very, ejemplo, a good restaurant in New York where un Woody restaurante Allen muy went to, bueno al que iba like, Woody Paul Allen en Newman, Nueva a York lot y of Paul people. Newman y And muchos I famosos got iban. involved with, Empecé I a got to platicar know wealthy con people, la gente through rica. some Iba yo friends al I had, restaurante y and conocí they gente got me into rica. this Y restaurant, into entonces, that scene. en la And I would escena go del there, and restaurante, at that time I was pues yo making a film iba about para homeless, conocer. Y estaba haciendo and I entonces would la película de los tell people about indigentes. my idea, Entonces les and I'd say, platicaba mi "Okay, I need idea a la money for the gente film", so they y les would give decía, me necesito $100 dinero, or y me daban $1,000 or this 100 kind o of thing. $1,000 o cosas One of así, the ¿no? people Y de who was ahí iba involved with this thing sacando. was Una de las from a personas que wealthy participó background, and he was a tenía very good mucho golf dinero player. y era And he excelente would, golfista. I Y mean, entonces, very hace good, cuenta, so good that people era tan wanted to buen play golf with golfista him. que la So gente he quería would say, jugar "Okay, you golf have con to él. give us Entonces les 1,000 decía, or ok, 5,000, I juego forget golf what is, contigo si me das dollars, 5,000 and o I'll play 10,000, golf no with me you." acuerdo Then cuánto, he ¿no? would give me the money. Y él me regalaba What a I'm mí el saying is that dinero. we- A lo que I me went- refiero es que even, lo like, que earlier hice than that, I fue used to go to incluso this antes de eso, little, hacia este tipo de cosas, porque por a pita ejemplo, joint, little, fui a un pequeño lugar Jewish, donde se kebab fumaba place, marihuana, un was kind lugar of the fashion judío there. que era como And the man estaba who de owned the moda en ese restaurant would hear my entonces. conversations, Y en el and I was making restaurante this- me was escuchaban involved in a porn platicar y scene. oían que I was making trabajaba a kind con of a porn películas documentary. porno y que And, hacía un documental sobre he películas heard the porno. conversation. Y He esta said, persona escuchó "Okay, la I will conversación give you ahí en el some money for your restaurante y me film dijo, if I te can doy come and watch dinero para your la film." película I si said, me "Okay", dejas ir a ver you cómo know, la filmas. and Y he le would dije, come and ok, watch with his entonces podía assistant, and venir y he would also podía feed ver. us. So I forgot how much Y he gave además us, nos not daba much, de like comer, $4,000 ya or no me acuerdo $5,000. cuánto nos dio, no crean So que what- muchísimo, so pero como 4 o this 5 was mil how we dólares y raised nos dio money. de comer. Así es como le hago para And juntar then dinero. sometimes I would Y después work, I had algunas veces lo jobs. que hago es que también I trabajo was en very otras good with cosas. Por lighting, ejemplo, and soy muy bueno had para la another iluminación. life. And my other Entonces life was making tenía como otra industrial vida, ¿no? Y en films, esta otra vida hice which I películas don't talk too much industriales. about, but No se habla mucho al respecto, no because me it's gusta a hablar very mucho al straight respecto world, and it was porque es un making mundo films for, like, demasiado derecho, demasiado insurance companies. formado, pero yo trabajé para And, empresas de seguros y in de America, hacía there was this thing películas called, industriales. AT&T, En American Estados Telegraph, Unidos hay lo telephone que se telegraph, conoce como la and I made a lot of, AT&T de telecomunicaciones, I shot a lot telégrafos, of things for them, and I was like y the filmé main muchas lighting cosas guy, para and I made ellas very good y money yo on era that. como el So I would principal en do that, and iluminación. then I had my Entonces other hice life, todas so I estas would use cosas that como money una to segunda finance vida these y things. utilizaba el So, dinero para but there was financiar never a lo lot of otro, money. pero nunca There was always hubo hand to mouth. suficiente dinero, siempre me And when faltaba, siempre tenía que I gave buscar the más. film to Y the por laboratory to be ejemplo, developed, cuando pasaba la película al I laboratorio usually para had que to pay within se 30 days. llevara a cabo So, of course, I never had ya enough money to pay the la bills. And usually se hiciera the lo que se tenía que laboratory hacer en would el call me about laboratorio. 5 minutes to Generalmente 9 me in the hablaba el morning. laboratorio And I 5 knew it was the minutos antes laboratory de las calling me 9 to pay y ya the sabía bills, que no? era el laboratorio hablándome, So que it was quería always que very pagara lo que complicated les debía. making these Fue films muy because, complicado, you know, you want to make a film, Quieres hacer and una you're almost película willing to y kill en someone realidad to make- estás to dispuesto get a the money matar to a make alguien it, con tal de conseguir el because dinero you're para in the poder middle of lograr it, tu you're película. very Estás a la mitad involved, de tu película, and estás you totalmente run out of involucrado money, en la and then what do you película, te do? quedas sin So, dinero y I entonces know ¿qué people who haces? have sold Pues drugs. sé de gente que ha I know vendido drogas, well-known films sé that you would know de about. cineastas muy People sold drugs famosos que to han get money vendido for those drogas para things. poder conseguir I know dinero para people who, terminar su película. También sé de I'll tell you my own gente, story. bueno, te podría incluso platicar mi propia There- historia. DOA, when I made DOA, Cuando hice la de D-Way, to raise the money for it, para I had the juntar el idea to make dinero, se the me film The ocurrió Sex una idea. Pistols in La de America. Sex Pistols era la que And what yo happened quería was hacer that en Estados I had Unidos, very ¿no? little time to Pero la raise verdad the no money. tenía mucho tiempo So I para made a list of recaudar people los who I fondos, know entonces hice who una maybe lista de las would personas give me
que money for the conozco que film. tal vez quisieran And on this contribuir. list, Y en la lista de personas I knew this Polish woman había una mujer polaca, who was a high-class hooker. que de hecho And era she una once told me, prostituta, "If you pero ever de need alto money, nivel, you ¿no? Y call una this vez one me dijo, person, si and maybe necesitas they'll give dinero you algún money." día, le hablamos a esta And, persona y a lo mejor lo So I conseguimos. put his name on the list. Entonces
incluí el So I nombre went through de and esta called these people persona on the en la list, and lista no one gave y me money. empecé a hablarles a todos, I pero had at nadie that quiso point darme an dinero. Argentinian Entonces llegó un girlfriend, momento también, en and ese she was, like, entonces yo pushing tenía me una to, novia like, raise argentina money, and she was, que me like, estaba telling me presionando about para stories about conseguir Che dinero Guevara and all y this kind ya of stuff, sabes, and I para was like, poder yeah, hacer yeah, okay, otro she was tipo my de cosas y me kind empezaba a of like platicar como mucha political gente consultant, con, a recaudaba very amazing fondos y woman. era como So she, una so mujer she's sorprendente finally que me said, daba okay, you've got to asesoría call this last, política. Y entonces me call dijo, this tienes person. que So, hablarle, tienes que because she hablarle, was tienes friends que with hablarle. the Ella woman era who was the amiga high-class de hooker. esta prostituta de So I alto called nivel, ¿no? this person on the list, Entonces the last finalmente le person, hablé a la and última I persona de said, mi okay, lista y me dijo, to bueno, our pues a ver, office. ven a And mi he had a oficina y magazine vemos. called High Y tenía una Times, revista que which se is a llamaba High marijuana Times, magazine. que era una revista And sobre he marihuana. is also Y él, Tom Prasad, and he was Tom a Prasad, political y person era de too. hecho He también was un an político. amazing human being. Era un ser So I humano spent the entire day in his impresionante. office. Entonces me pasé todo el día And his enterito office, en su oficina. imagine this, what they do in Imagínense esto, lo his que haces en magazine su was like oficina. Su a revista era magazine like como this, una that you buy revista como esta in the donde supermarket, puedes etc. comprar en un mercado, And ¿no? Una the revista big thing in the normal. magazine was Y lo big marijuana importante de plants, esto pictures es of que them. había So plantas de usually like marihuana in Playboy or Playgirl y magazine, hablaba you sobre have naked people sobre in la the middle. marihuana y cómo In the hacerle, spread, you etcétera, have etcétera. marijuana Y plants or entonces this kind of thing. en su oficina So también Tom había plantas financed de this marihuana. thing Entonces Tom because he was in lo the marijuana financió. business, but ¿Por in a qué? very high Porque él level. estaba en el He had a negocio de la plane, marihuana, pero a and muy he'd alto fly nivel. to Tenía un avión Mexico y and other todo y places. volaba a México y volaba a otros lugares. Eventually, at the end of that day, Y entonces al final del día lo convencí para que me diera dinero y lo hizo, me dio dinero. Y algunos días después fui a su departamento y estaban contando bonches de billetes, ¿no? De 10, de 100, de 50 dólares. Y los ponían en un maletín. Se subieron a una limusina y me dijo, yo quiero manejar, y de ahí manejó y se subió a un helicóptero de donde estaba el edificio de Panam. Fue mi primera vez en un helicóptero, pero salió de ahí del edificio de Panam en Nueva York. Y entonces de ahí nos dirigimos al aeropuerto, al JF, al Kennedy, o a La Guardia, ya no me acuerdo a cuál de los dos, pero bueno, a lo mejor fue a La Guardia. Y entonces tomamos un vuelo a Atlanta, Georgia, y Tom me dijo, en primera clase íbamos, y yo, bueno, él iba, y yo iba en clase turista con el portafolio que creo que eran $40,000, sí, en billetes de 10 y de 20, y lo utilizamos, pero después, bueno, nos quedamos sin dinero, entonces, no sé, pasamos por 1000 problemas, pero lo triste de todo esto es que cuando terminé la filmación de la película, Tom se suicidó. Y yo ya lo había conocido bastante, entonces como que hicimos una fiesta en la parte de arriba del World Trade Center y lanzamos sus cenizas al aire. Esta es mi relación con el World Trade Center, imagínense. Y entonces todas estas actividades locas que uno hace para conseguir el dinero afecta también tu filmación, porque terminas consumido, terminas totalmente involucrado, y no solamente es hacer la película, sino que también como que te haces adicto a este estilo de vida, a ser creativo, a ver hasta dónde puedes llegar para lograr que tu visión se haga pública. Supongo también que puede ser a lo mejor un poquito difícil, a mí no sé, se me ocurre. Estas películas corporativas que dices que hiciste al principio y que de ahí pasaste a DOA, y creo que también editaste, ¿no?, una película para poder hacer DOA. Se me olvidó decirte una cosa. Parte del arreglo con Tom es que él me dijo, bueno, está bien, hay una coincidencia en todo esto, y Tom dijo, bueno, yo te consigo el dinero y te ayudo a financiar la película siempre y cuando se edite otra película que yo quiero hacer. Y la película era, el título de la película era a ver, ¿cómo estuvo eso? Era una película con traficantes de marihuana que vivían en Georgia. O sea, era una mezcla impresionante. Y los más malos de la película, sus nombres eran Ush y Dush. Eran los malos. Y ellos, Tom compró la película con la idea de reeditarla y darle una nueva banda sonora y sacarla al cine, y la gente que le gustaba fumar marihuana irían a ver la película, ¿no? Y era la filmación de dos hermanos. Y también utilizaron algunos extras, pero no todos los vehículos eran con extras. No sé, era una película medio mal ensamblada, con una filmación no muy buena,
y porque estaban haciendo las cosas como que en la realidad, pero a Tom le fascinaba, ¿no? A Tom, el productor, el que se suicidó. Entonces se supone que tenía yo que editarle esa película, pero cuando terminara mi película tenía que reeditar el suyo. Y para la banda sonora pusimos música como de banjo, no sé si la conozcan. Yo la verdad no conozco la música de los que se conocen como las de los rednecks, ¿no? Pero son como compositores judíos y cosas así. Hay gente que sabe mucho de esto, ¿no? Y me dijo, no te preocupes, yo te escribo música, y como con música de banjo hizo la banda sonora. Y finalmente salió la película y salió en cine y todo. Creo que todavía por ahí anda, ¿eh? Se llama The Smugglers, los contrabandistas. La reedité, le hice varios cambios, aprendí mucho a la reedición porque eso no era lo que yo hacía. Y también estaba haciendo la edición de DOA, pero Tom estaba furioso conmigo porque le dedicaba más tiempo a DOA que a Smugglers, los contrabandistas. Entonces estaba siempre enojado porque era parte de una película en negativo y había que reconstituir el negativo. Era un problema técnico impresionante, ¿no? A tratar de ayudarle con su película. Pero Dimension Films, es una empresa, fue la que la compró y la sacó al mercado una vez muerto Tom. Pero para poder lograr tus películas tuviste que hacer muchas concesiones. Por ejemplo, cuando hablabas de DOA, en algún momento, por ejemplo, ahorita a mí se me ocurrió porque estaba leyendo lo anterior. Este es como el tour de Sex Pistols en los Estados Unidos, ¿no? Como dice el título, de muerte a la llegada, Death on Arrival, la gente afuera de los conciertos con estos motivos religiosos. Es una manera un poco extraña de representar la música punk, porque aparte estaba ya al final, ¿no? Entonces, actualmente es mucho más común, más como cultura de MTV. Por ejemplo, si te gusta Emerson Lake Project. Sí, bueno, hay gente que está interesada en rock and roll, en la historia del rock and roll. ¿Les interesa la historia del rock and roll? Ya, por lo menos sí, él es músico seguramente. La historia del rock and roll. Bueno, hubo un grupo en Nueva York que se conocía como los New York Dolls. Era un grupo importantísimo. Yo los vi representarse y todo. Y posteriormente conocí a uno de ellos mucho, Johnny Thunder. The New York Dolls, al final de su carrera, estaban siendo los manejaba, los regenciaba Michael, que era totalmente instrumental y que estaba haciendo también la parte instrumental de The Sex Pistols. Trabajó con ellos casi al final de su carrera y quería transformarlos en algo político, pero ninguno de los grupos en Nueva York eran políticos, por lo menos hasta donde yo sé, pero eso es aparte. Pero él quería que se hicieran como un grupo político. Entonces lo que hizo fue vestirlos en piel en color rojo, con su bandera comunista, y la gente decía, ¿qué es eso? Y entonces organizó toda una gira por el sur de los Estados Unidos, empezando en Florida, un lugar súper extraño para que se tocara la música de los New York Dolls, pero lo que él quería era como volverlos a representar como unidad. Y tenían problemas de droga, pero problemas serios de droga, entonces no les gustaba Malcolm, no se llevaban bien con él, y no sé si era en Miami, pero en algún lado de Florida por lo menos. No sé, no quiero defender a nadie, pero Florida puede ser como el fin del mundo en alguna manera, de alguna manera, ¿eh? Especialmente actualmente, ¿no? Porque gracias a Florida tuvimos a Bush como presidente. Entonces, esta gira se terminó justo al principio y se regresaron a Nueva York, dos de ellos se regresaron a Nueva Orleans, se deshizo el grupo y dos de ellos se fueron a Nueva Orleans. Y creo que Malcolm se fue tras de ellos, o no sé cómo estuvo, pero como que se fue con ellos un tiempo. Y compró una de las guitarras que ellos tenían. Y después, pero muy poquito después, esta fue una de las guitarras que se usó en The Sex Pistols con Steve Jones.
the New York Dolls, Entonces, the Sex Pistols, cuando salió came Sex to the United Pistols, States to perform, cuando essentially, vinieron they Sex were, because Pistols they a were los managed by Estados Malcolm Unidos, McLaren, que they eran were kind of también, copying the estaban siendo tour regenciados por of the Malcolm, South, which ended up in empezaron San en el Francisco, sur, that the New pero York del Dolls otro were lado gonna en San perform Francisco, earlier. o sea, al And revés this de cómo area lo hicieron of los America otros. is really Esta redneck área de America, Estados Unidos en I mean, realidad es de you know, puros cuellos yes, rojos, some de puros punks came out, rednecks. but this was Y sí the salieron punk was uno que not otro such a huge punk, thing pero en realidad lo outside of punk no small era tan cultural importante, places like además de Los como que Angeles, pequeños like, puntos yeah, culturales Los como a lo Angeles, mejor en Los San Francisco, Ángeles, en San New York, Francisco, London, en Nueva Paris, York, en a few Londres, en places París, in en pocos Germany lugares en and Alemania Spain, y en etc. pocos lugares en So España. the people that would come out Entonces, to las the concerts personas que were a fueron few al punks, of course, but concierto then you had eran like algunos punks, pero transvestites también había and like, transvestis weird y también people había that, gente rara, ¿no? curious about what's going Gente on. que tenía Then you had curiosidad por people ver who qué are estaba religious pasando, fanatics los who came fanáticos out to demonstrate religiosos against que querían the Sex manifestarse Pistols en playing, contra de largely los because Sex of the Pistols, title, Sex especialmente por el Pistols. título, ¿no? And Los then Sex you had some Pistols, las pistolas like del sexo. people who were tuned in who Y came to the había concerts gente too. que sí And, estaba these venues were entusiasmada not con that el big. They were proyecto like, y que fueron 1,000 al people, concierto or porque no, les that's gustaba. too many, like a few hundred. Y San eran Francisco was the biggest venue. como... San And, it Francisco was fue el very lugar crazy. donde It más was gente really hubo crazy. y But it was realmente not, se enloqueció it felt como no te historic in a puedes certain kind of way. imaginar. Pero But it se also sintió felt un like poco raro, no creas, confusing, you know. como confuso, And at that como point, there were revoltoso. Hells Angels working as Y guards, los House you know, Angels for the estaban Sex Pistols, trabajando and también there como los was guardias de Warner los Sex Brothers was Pistols. involved in this La thing, and they Warner were Brothers thinking ya that the estaba Sex Pistols participando might become like a y big thing, pensaron que a lo They mejor were los hoping Sex to. That's Pistols why they iban a invested convertir en money. algo grande. Maybe like the Esperaban, de Rolling hecho habían Stones, I don't invertido know. dinero. I mean, No sé, como there's los a Rolling scene in the Stones o film algo where así the guy says esperaban, that. ¿no? But the point is there was Pero el chaos punto in es this que tour. era And todo un what added to the caos. chaos was me being Y there se filming, agregó because I al didn't have caos permission el hecho que estaba from yo the ahí Sex filmando, Pistols porque no or tenía from permiso ni de los Sex Warner Brothers Pistols, or from ni de la anyone. Warner Brothers, And ni I de just nadie más. wanted to make Yo this film simplemente quería filmar as sort of y hacer almost la an película attack como on the un performances ataque and what's going por on. sus representaciones y por todo lo que it estaba it pasando. didn't occur to me to Y have la a verdad no contract se me signed, ocurrió because que it was a se different kind of time necesitaba de un period. Now, contrato, if you sneeze porque with a era rock un and roll tiempo band, diferente. in the room, you have to sign a contract, O sea, si because estás en everything is una so fucking, sala, pues sí tienes que firmar un so contrato tight para now, poder, porque todo because es muy everything's about rígido y muy business. estricto But y it wasn't todo es quite as negocio y tight then. It was comercio, a ¿no? little- it was a lot Pero more esto no era anarchy. así, And this era came algo at más the end como of- algo because anárquico. the music business was still Entonces, very big then. el movimiento the musical punk seguía thing sort of estando poderoso, was pero el like a movimiento nail punk in the era side of the music como business. And I como called the algo film DOA lateral because en lo que era el aspecto de la opinion, música as como soon as punk negocio. was invented, the Entonces, point en was cuanto also salió lo for it to be punk, destroyed. también So that's why it's salió called DOA, which que is se Dead tenía on que Arrival, destruir. which Por is eso es the que thing that ambulance, Death when on somebody gets hit by a Arrival, car and the ambulance comes por ejemplo, and they get they put the man in a alguien car, se muere en un in an coche, ambulance, llega and la they're dragging to the ambulancia, se hospital. lleva al If the person muerto, dies, se the va. guy will call the Bueno, hospital si and no say, se ha muerto, DOA, entonces se lo don't llevan. worry, don't, O si se muere en the el person's camino, dead. hablan y dicen When we arrive, he's DOA, already que dead, quiere so we decir don't need muerto a doctors su or whatever. llegada. Dead on arrival, ya no Well, necesitamos it's an- doctor, pero it's a traemos un great muerto en la story, but ambulancia. were you Qué that buenísima interested historia in music? realmente, pero estabas tan interesado Because en la you're música en ese telling entonces, right porque now estás that diciendo en it estos was momentos a que en thing that realidad it se was trataba meant to be de destroyed, algo this que punk movement. se There's all había, the era, people o sea, who went to the se había shows that hecho were para very destruirlo. diverse, O sea, la but gente que it estaba was ahí era gente a muy very- diversa there y wasn't much many people who en wanted realidad to no había listen to the tanta music, gente that que knew the quisiera music. escuchar la And, música. It was something important for yourself Era to- algo to, importante let's say, para make ti a rock mismo, music at some point, because it como is por a- ejemplo, Well, no well, I sé, didn't want to make Woodstock. la verdad yo no quería hacer I mean, Woodstock. yes, the music was very important. To me, the Sí, music was la very important. I música liked the era music. muy importante, me gustaba la The lyrics música. were very important, La even though you letra couldn't de la really understand música them era because muy the sound systems weren't importante so si good. lograbas entenderla Yes, the porque music el was very sonido era tan important. fuerte. Without the Claro, la music música era being the quality that importantísima. it Sin was, la there would música be- con la there calidad would que be no esta punk tenía, scene, no The music hubiese was habido extremely escena important. punk. Era And I was importantísima la interested in música the y la sound of the verdad es que me music. I interesaba was interested in the muchísimo
muchísimo la música y me interesaba la letra de la música y me interesaba la parte artística de que se estaba creando, porque yo lo veía como un arte y no como un producto. Y la verdad me parecía sumamente importante involucrarme en todo esto, porque me gusta la música. Por supuesto que me gusta la música. Todo el mundo de mi generación creció con el rock and roll, yo diría, ¿no? Bueno, no todo el mundo, pero por lo menos mis conocidos, todos tenían algo que ver con el rock and roll, con los blues, con el jazz, y el punk se encajaba perfectamente de manera sumamente importante
importante. Entonces no era un grupo muy importante de punk, por decirles así, porque entre ellos no se autonombraban punk, pero eran aficionados a la música, aficionados a un cierto tipo de música, aficionados a un cierto estilo de música, ¿no? Y que al mismo tiempo era música, eran anti-música hippie. Todo el mundo sabe que esto es como un cliché, pero es esta música y todo el mundo dice, ¿no? Canciones de 20 minutos como las de los Beatles, ¿no? Que duraban años, ¿no? Pero sí, la música era sumamente importante. Si no fuese importante, pues obviamente no me hubiera prestado ni me hubiera importado hacer la película. Pero no fue también secundario. Lo que pasa es que, por ejemplo, como en Gringo, estábamos escuchando a estas canciones maravillosas, las de Gringo, por ejemplo, que a mí me gustan mucho. Pero después tienes la película de Johnny Thunder y The Boot Factory. Son punks que están escuchando música todo el tiempo, ¿no? ¿Es importante o solamente es una plataforma y cosas así? La música es importante. No sé cómo hacerlo. O sea, los punks no nada más escuchaban música punk, también escuchaban otro tipo de música. Sin embargo, al hacer estas películas, yo utilizaba la música como un motivo, como una razón. Por ejemplo, en The Boot Factory, los polacos que hacían las botas, les encantaba la música, a pesar de que estaban en Polonia y no tenían un acceso directo, pero sí estaban influenciados con la música y posteriormente se vieron también influenciados por la estética de los punk, la forma en que se vestían los punks, pero lo primero era la música. La música es muy importante y la música será siempre importante en todas mis películas. Sin embargo, hay otros aspectos que también traigo a mis películas, porque como ya dije anteriormente, no quiero hacer Woodstock, no quiero hacer este tipo de películas o música de principio a fin. Quiero contar una historia y probablemente es una historia política la que quiera contar. Y esto es algo que hay que inventar porque no sabía cómo hacerle, teníamos que ver cómo hacerle, pero no creo que lo haya hecho tan mal cuando traté de documentar un periodo en el tiempo que tiene también un elemento musical en el mismo, pero al mismo tiempo tiene un elemento sociopolítico y económico. Esta emoción, este sentimiento que va a sentir una persona, el espectador, que pueda entender lo que siente la persona que está tocando o la persona que está interesada en la música que se está presentando, que siente emocionalmente. Y entonces, ¿por qué surge el deseo de luchar? ¿Por qué surge el deseo de ser creativo? No son películas musicales, pero sí la música forma parte muy importante. Es el motivo, es el estilo de vida. Y, por ejemplo, hablas de Wildest Film con Woodstock. Él también tiene otras películas, ¿no? ¿Qué piensas de sus películas? Son como documentales, son documentales porque van siguiendo a la persona. Ese fue un periodo de tiempo muy especial, ¿eh? Era como al principio de las cámaras portátiles, de las de 60 milímetros, de las 16 milímetros, perdón, con grabación de audio, y se podían hacer cosas que no se podían hacer antes. Se inventó como un nuevo estilo de filmación y estas películas son sumamente importantes. Había música que se tocaba al mismo tiempo, como en Woodstock, como en Give Me Shelter y en otro tipo de películas con música, pero mi película favorita de todas estas es una película que no es muy famosa, que se llama Cocksuckers Blue, y es la historia de los Rolling Stones, y es una película que fue como modelo para mí, para DOA, no solamente por el material fílmico, sino también por todo lo que pasaba detrás de bambalinas con la vida de los Rolling Stones. Fue una película tan poderosa que no les gustó a los Rolling Stones porque mostraba cosas de ellos demasiado honestas que ellos no querían que se supiera. Uno de los problemas con las películas sobre rock and roll es que sí, son como comerciales para los grupos. O sea, estás mostrando a los músicos tal cual, pero a los músicos siempre les gusta mostrar su mejor lado. Y siempre, eso a mí como que me molestaba, como que no me interesaba hacer este tipo de películas, ¿no? No que tenga nada de malo, simplemente a mí no me atraía. A mí me gusta como agregarle drama a la película
como darle algo más que solamente la música. Por eso es que en DOA puse la letra de las canciones como parte de la película. Y cuando lo hicimos fue sumamente complicado, porque en video ahora lo puedes hacer rápidamente. Y les voy a platicar la anécdota, porque me encanta la anécdota. La forma en que yo quería hacerlo, o sea, yo quería que la gente entendiera las canciones, pero no quería simplemente poner la letra de las canciones en la pantalla como si nada, sería algo aburrido, ¿no? Entonces se me ocurrió esta maravillosa idea. Y fue un montón de chamba, porque filmábamos y a la hora de filmar, cuando le agregas una segunda capa, una imagen sobre otra imagen, tienes que tener otra capa de película y tienes que como acomodarlas y tienes que pasar luz a través de los negativos y hacer una nueva impresión. Se requiere dinero y se requiere ser muy preciso porque estás trabajando con 24 marcos por segundo. Entonces lo estábamos haciendo con 16 milímetros, que es un marco mucho más pequeño porque es más barato y más portátil, ¿no?, que el de 25. Entonces mi idea fue agregarles la letra, ¿no? Entonces esto fue lo que hice. Teníamos cientos y cientos de latas de pintura, como de este tamaño. Y en cada lata de pintura pusimos las palabras o las letras de las palabras para formar las oraciones de la letra de las canciones. Yo vivía en un edificio en el centro de Nueva York y tenía un rifle 22. Y colgué un vidrio, le puse la luz, la cámara de este lado, me paré del otro lado. Bueno, de hecho no me paré, yo estaba atrás de la cámara, pero le pedí a un chavo de 17 años que me estaba ayudando que se parara ahí. Y entonces él tenía que dispararle al vidrio y yo iba a filmar cómo explotaba el vidrio. Y lo hicimimos para cada palabra. Tardamos muchísimo. Y lo más caro de todo esto fue las balas. Después revelamos la película, la cortamos juntos, yo la edité en el laboratorio. Fue como una especie de hacer un sándwich de películas. Y al principio de la película puedes ver cómo explotan las palabras y las letras. Fue complicadísimo hacerlo, fue un proceso muy largo, pero lo más padre de todo esto es que pinté mi vida, esculpí mi vida y me encantó participar en lo que fue la relación táctil con la película, porque hay una textura, hay una cosa real más allá. Entonces me sentí como que me había involucrado físicamente en la película como tal, ¿no? Y, por ejemplo, en The Boot Factory sentía como que algo faltaba, ¿no? Porque sentía como nerviosismo, como tensión en la película. Aquí lo que hice fue, ya sabes, también en video son 24 marcos por segundo, pero electrónico. Entonces, lo que yo hice fue, cada cierto número de marcos, creo que cada 10, sacaba uno. Tardas un chorro, pero lo puedes hacer en la computadora. La gente no lo ve, pero lo siente. Siente como que hay algo que los hace sentirse nerviosos, pero me tardé meses en hacerlo. Esto es lo que a mí me interesa hacer. ¿Te interesa también hacer experimentos en ponerte tú en la película? Sí, claro, por ejemplo, en The Boot Factory cambia de ser monocromático y se enciende. De repente recibe color en un momento de la película, ¿no? ¿Cuál es la razón para haberlo hecho así? Porque es como un tipo de contraste. Al principio están todos contentos haciendo las botas, son fabricantes, son trabajadores de una fábrica, todos contentos, y después empiezan a desarrollar como sus problemas, sus inquietudes, las broncas, las peleas, y en ese momento es cuando empieza a aumentar el color en la película. ¿Cuál es la razón por haberlo hecho así? Bueno, hice 2 películas en blanco y negro, una de ellas, me olvidé, Rocksock, sobre es en Nueva York. La primera mitad de Boot Factory era los chicos, las chicas que hacen botas y quieren cumplir un sueño.
kind of like a dream, you know, like everything Es is como un going sueño. great. Todo And va when bien. when you make something in black and white, Cuando haces algo en blanco because y you eliminate negro, colors, como eliminas los it colores, tends to make something look tienden a nostalgic hacer que maybe, algo se vea or other than- nostálgico, it's another kind of reality. otro tipo And I de wanted to realidad. have fun with it. I Y wanted yo people to see the quería fun they're having in this black and divertirme white y kind quería of que la way, gente especially it's viera Poland, lo it's kind of a divertido, cold place. It's, black and white really especialmente suited en Polonia, que this- es un lugar this- frío, this idea. But y quería there's a quitar point esa in the idea. film Hay un where punto en la película I have to introduce en some donde problems tenía que that these people are introducir dealing with. los And I wanted to problemas que introduce the enfrentaba problems with esta color gente and y quería scenes that hacerlo were con color about these problems. Because that en las brought in a escenas. reality, a real Con stark esto reality nos da that, la you know, the dream sensación they're de living in and realidad having a boot factory, which is del kind of like, sueño que están you know, viviendo en la on the level of fábrica being the Sex Pistols, de because they were very botas. successful with their Como factory, en Sex making handmade Pistols, boots. aquí estaban teniendo But mucho the éxito problems were haciendo very botas significant with hechas a drugs, mano. et cetera. Pero el problema And es in the muy second part of the film, when I bring significativo in con the las color, drogas. you Cuando kind of jump yo back and say, wow, ingreso el color, there's uno something real brinca, going on here that se va para we atrás y haven't dice, seen yet. aquí tenemos And it's realidad very powerful que in no the habíamos film. visto y es So muy the second half of the poderosa en film is esta in película. color. La segunda parte de So la it's película like es something con very color. special to make experiments. Es You muy started experimenting especial right como now. hacer Well, este yesterday tipo we de saw some of your short experimentos. Ya films hemos visto that algunos they tend de to be much more tus experimental, filmes que much like, tienden a ser más pieces de that you tipo wanna watch in a machine. You experimental. didn't show them in Los those has places. mostrado en varios And lugares. is this something, do you Esto. want to continue to say, for example, ¿Quieres continuar portraying this diciendo kind of o of retratando, outcast, but also making films that hablando are- sobre that have this los appeal parias de for una so- sociedad let's say o ver el for atractivo very close or not so wide arrays of public? o arreglos de Well, I un mean, público I'm not no really that interested tan estudiados? in making like big films for the Hemos masses, you know, hecho películas because para it's just not las my personality. masas, But what I'm pero interested no in es is making. lo que me interesa, I'm no es mi interested in personalidad. experimenting. I mean, Me again, gusta I el mentioned yesterday that I'm experimento, really como interested in mencioné aesthetics ayer. of cinema. Me gusta la And even though estética maybe en some el of my cine. films would not be Quizá considered, algunos de mis aesthetic filmes no sean in traditional considerados kind of ways, but perfectamente I think filming a estéticos. beautiful sunset with nice Por actors in ejemplo, front of it podemos is really filmar easy. un It's fucking easy atardecer to be a con good DP in Hollywood, you know? actores It's not that bonitos. hard. Eso es muy You know, you fácil, wake no up es early, nada you have difícil. Te golden hour, despiertas golden, you know, whatever the temprano, fuck it is, te you know? vas a la hora But dorada there del are other ways to amanecer. deal with cinema, which I'm Pero hay interested otras in, and maneras de that's hacer what I cine wanna y esa do. es la que me interesa y es lo And- que quiero and, hacer. you know, at this point in my life, I'm not En gonna este change, punto de you mi know? vida ya no Somehow voy I a got here cambiar. doing these things, you know? Algunos And no a big están de reason why I got acuerdo. here is because of La Odile, the razón, producer who por saved my ejemplo, life because she got me out Odile of New York. fue I quien should me have left salvó New la York vida, 10 years que me earlier than I sacó de did Nueva York. because Tendría que there was haberlo nothing hecho happening 10 in New York in años the 90s. antes porque no But pasaba anyways, nada en los when I 90 got to en Nueva Europe, York. it Cuando gave me a llegué second a chance to Europa, really experiment tuve una and make segunda different kind of oportunidad films. de You know, experimentar. recently I did some experiments. Recientemente hice unos I did a experimentales, project for a un museum, proyecto para the un biggest, museo, museum of contemporary art el museo más grande de arte contemporáneo en Europa. De hecho, al Tokio, era su 20º aniversario. Tenían un evento de 30 horas y me pidieron ir y hacer algo. Decidí filmar un gran evento con diferentes artistas haciendo diferentes tipos de actuación desde el principio al fin. Filmé, después puse una sala de edición, una asistente me ayudaba a tomar las secciones de toda esta película y después hicimos cortos que subimos a internet en vivo. Creamos la página de internet. Se organizó de diferentes maneras. Te quiero mostrar alguno de estos eventos que yo filmé, obras de 5 o 6 minutos. Es un documental en línea. Estas cosas se mueven y mueven y mueven. Tuvimos que hacerlo así porque si no se congelaba. Quiero mostrarte uno de ellos.
And we'll try. If it doesn't work, it's not my fault. It's because of the internet. No, But si I se just mueve want no you es to mi watch this culpa, performance, which I es de really internet. like, of this one Pero sí me artist. gusta mucho la Can you actuación turn de off this este light here, too? artista. La luz, por favor. Each one of these triangles is a Cada little uno chapter, a de little los section. triángulos pertenece a un capítulo de esa sección. Do you remember which one you're going to show, Dean? ¿Te acuerdas cuál You know what it's era called? el Glass. que queríamos mostrar? ¿Cómo se llama, Odil? Did you load it? Did you load it? These are all different aspects of this whole thing. Hay diferentes aspectos de todo este evento. Glass, there it is right there. Let's see if this works. Veamos si este funciona. He's taking his shoes off, so he's got earth on there.
También pueden aplaudir, ¿eh? A round of applause is allowed. Thank you. It's an amazing piece. It's a really cool Es un thing. teaser The guy is amazing sorprendente. because ¿Quién he's es él? Totally involved. Es sorprendente And porque if you está look at his face, he's got totalmente scars from being cut by glass involucrado and things, you know. And y he's ve lo just que an hace a amazing partir artist. de un And, pedazo de vidrio he is a punk roto. rock guy. That's his roots. Es un Okay, and Punkero. also you made another, let's say, live cinema events. son otro tipo de eventos en vivo although we're del cine, getting a little bit far from what we aunque nos started, but estamos alejando de another donde one called The comenzamos. Fog. Pero el otro que se Right, llama yeah, The Fuck You. Fog. Yeah, what can you tell us Fuck about you. it? Because you ¿Qué you nos made it puedes with decir a musician de esto? that Porque lo hiciste con un músico. with these synthesizers and yeah, what can you tell us about Sintetizador. this new narrative ¿Qué nos way puedes of decir de presenting esta a- nueva Well, I narrativa o mean, manera de the idea presentar? was that, I know La this idea? musician, Jérôme Soudan, Yo conozco a in Jérôme Switzerland. He's a Soudan classically de trained Suiza. musician. He does Es un electronic músico music, like, clásico, for instance, the group Panasonic, no you may hace know electrónica this kind of music. como la del I grupo call it electronic Panasonic. because I don't know Yo what le else to llamo call it. electrónica porque no sé And- qué and más what I wanted to llamarle. do was I have, Lo que yo quería hacer era, the idea was this. la idea era la was that, siguiente. I have a huge Tenía library of footage that I've shot. una And biblioteca I wanted to, enorme tell a story de about, filmación y yo quería hacer una certain historia situations in the world. sobre ciertas And, situaciones en the el idea mundo. was La to, idea era select, seleccionar, build a library of crear images, una of scenes, biblioteca de And then, escenas más que de use imágenes a kind of y utilizarla synthesizer in con order to, sintetizador electrónico. get these scenes and then put them on a Obtener screen. las escenas, ponerlas And en at the same time, pantalla he y would al do a mismo live tiempo performance. él haría And it was on 3 screens, un and performance it's en called Fuck. vivo. It's kind of, Son 3 an escenas que se angry llama piece about what's going on Fuck in the You. world. Es At that point, it como was a few years ago. un And momento so de he would enojo. play, and I would, Entonces with él him, tocaba I would, react to his music y and yo construct reaccionaba these images ante su in música certain rhythms, creando and he would then imágenes play con with- cierto ritmo react to me, and y we él would have this- we reaccionaba had this con lo 1 hour mío performance. y It was not quite 1 teníamos hour. esta And, actuación de casi on una 3 hora. screens, and the En whole 3 idea is escenas. also to make it La idea work in a narrative kind of way. es So it's not just trabajar de images. manera So there's a kind of narrativa, a real no rhythm, a solo real feeling en for imágenes, storytelling. sino todo un And it's very ritmo hard to do because, y el sentimiento real sometimes ahí. it works and sometimes it doesn't. A veces sí The- funciona, a the veces few no. times that we did this, it worked Las quite pocas well. veces que lo And hicimos sí especially in funcionó, Switzerland, we did this. especialmente We had a premiere en Chicago. Suiza, en donde We didn't actuamos. have La too many premier fue en performances. But again, Chicago. it's a way to tell a story in a No different hicimos kind of muchas, way. pero es una And manera de, take a chance of it de not- contar una maybe historia not de working, manera you know, diferente. so, Nos it arriesgamos, sounds podía no kind of funcionar. simplistic, but it's actually quite Suena simple, emotional pero es because bastante you have to emotivo really porque work on the rhythms necesitas and trabajar con building ritmos, images, crear and you have imágenes 3 screens to y work with, tienes and to tell a 3 story, which escenas is, para a hacerlo. story that has a drama to Es it. una que tiene For the drama. moment that we're De showing momento. this thing, it's not a drama where you see somebody get killed and No somebody, es como que runs ves away. que de It's a repente different kind of alguien storytelling. asesinan But it's y not otro just huye. going, like, to a No, no es discotheque and así. seeing images, you know, No es como las it's a real imágenes que storytelling. ves en una discoteca, sino I una mean, historia real. But which footage did you select, or it was kind of random? ¿Qué Which tipo were de Well, filmación I fue la looked que through my footage very seleccionaste? carefully. I mean, La you know, I don't seleccioné remember muy everything. cuidadosamente. I had a lot of images with gypsies, for Había instance, muchas with imágenes nature, con with, gitanos, from Afghanistan. gente de Afganistán, gente war madura, images, I mean, not war, but imágenes post-war images ya that I filmed. desgastadas, posguerra, Images about nature imágenes and sobre la human beings and naturaleza, faces. seres humanos, This kind of caras, material. ese tipo de I material. see that you get surprised. For example, here you weren't, you never know what Nunca you were se going sabe to film. ¿Qué in vas these a hours in cut. filmar? No, I didn't. And- en and esas that's something horas, that- en esos that it's a constant. cortos? For example, we Esa were es una speaking about constante. Estábamos hablando the Boot Factory. We were de speaking la about película de DOA, Boot Factory, even the DOA, scene, for example, when we see scene Nancy Spungen cuando without vimos her shirt, it's a always, Nancy Spungen searching for sin something su that blusa. surprises you. Es algo que But siempre how te can you sorprende. watch it right now? How do you relate it ¿Cómo today as you did, for relacionas example, 20 years el ago? Is presente there con lo que a hiciste hace 20 años? significant change besides the Un new cambio technology and significativo platforms en of, cuanto a las showcasing this plataformas work?
de tecnologías que muestran este tipo de trabajo. Es difícil responder a esa pregunta. Esencialmente es lo que ve mi cámara y lo que yo veo con ella. Esa es la esencia. Al filmar estos performances, suceden muchas cosas. Por ejemplo, en el museo, tienes que estar sintonizado con lo que pasa, estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Yo de repente vi la actuación de esta persona y vi la esencia. Tuve mucha suerte cuando él estaba ya empezando a preparar su acto y pude estar hasta ahí, hasta el fin de su acto. Pero había una coreografía en vivo a su alrededor, como se puede notar. Y en mi película es lo más importante, mi filmación es lo más importante, porque entonces la imagen nos cuenta la historia, y si la imagen no es buena, la historia sí lo es. Cuando estoy filmando, hago esta transformación personal en que trato de involucrarme personalmente con lo que estoy haciendo. En esta escena es una buena ilustración que muestra aspectos clave como el público en medio de la noche. Sus pies, tiene que estar desnudo en los pies, descalzo, porque tiene que hacer tierra, si no, no da el sonido. Y también un pedazo de vidrio cortado que roza con su cara y la tensión de que se pueda cortar. Y esto lo hace placentero para su público. No se corta y estos cortos son buenas piezas. La única respuesta que te puedo dar es que es mi cámara. Amo la cámara y lo que esta puede hacer. ¿Qué opinas si damos el micrófono a nuestro público hoy para comentarios? Preguntas y respuestas para preguntas y respuestas. Pues, puedan dialogar y So then some exponer questions and answers, so you dudas, can sus inquietudes, dialogue, sus you can comentarios post con your Léxico Walsh. questions, Un ratito antes de inquiries, estar en un receso. concerns before our break. So go ahead, please. Si desean traducir, pueden pedir el micrófono, por favor. Hello. Got a couple of questions. Hola. First of all, I'm curious, how large are your crew members? Primero I que know it nada, tengo la changes from curiosidad de project to project, cuántas personas but componen tu nowadays, how would you equipo, consider the perfect quantity of people that o join cuál you? es el que consideras el número what you do. perfecto de tu equipo de And the other grabación, question, de rodaje. yesterday you start talking about Ayer this thing that we have to be mencionaste careful not to let que money teníamos que tener mucho govern our cuidado, vision as filmmakers. que el dinero no But, well, here in borrara Mexico and nuestra probably in visión America, como we are very cineastas government-funded. I mean, a lot y of if we no wanna estar go tratando back to nada the más de conseguir big stages, we esto. depend on that. So, what would be your advice? I ¿Cuál mean, sería tu consejo from your respecto a esto experience desde tu experiencia in today filmmaking, how to en la cinematografía finance actual y cómo financiarlo? projects, your mean? ¿Cómo financiar los You know, that's proyectos? a good question. Buena pregunta. What was the first question? ¿Cuál Crew. fue la primera? Crew, yeah. The El crew, equipo de rodaje. I mean, I've gotten to the point where I really He like to film llegado alone. al punto en que me with a gusta very good camera rodar and very good solo, sound. con una Sound is muy very buena important for me. cámara y buen So I have a very good audio, microphone. buen sonido. Tengo un almost muy costs more than buen the camera. micrófono que it's a cuesta very casi big part of tanto my shooting. como la cámara y es parte de mi When I say alone, I mean I need a equipo. driver sometimes. I need a backup. A driver, but veces when I'm with people, necesito alguien que conduzca.